Yo quería empezar agradeciendo a la gente del Ministerio, no voy a alargarme en eso porque todo el mundo sabe que mis agradecimientos son sinceros, la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes compartiendo, qué sé yo, algunas ideas, algunas palabras y algunas perplejidades y algunas dudas y algunas inquietudes, ¿no? Hay un texto de María Zambrano que se titula El temblor del maestro, en el que María trata de elaborar lo que sucede inmediatamente antes de que el maestro empiece a hablar, o sea, en esos instantes previos a la toma de la palabra, ¿no? Ese momento en el que se hace el silencio y en el que uno tiene que romper ese silencio para decir algo. María Zambrano dice que los jóvenes están ahí entregando tres cosas muy importantes, entregando nada más y nada menos que su presencia, su silencio y su atención. Y uno siente la responsabilidad de estar como a la altura de esa presencia, de ese silencio y de esa atención, entregando a cambio una palabra que no puede ser cualquier palabra. María Zambrano dice que en ese instante, en esos segundos antes de empezar a hablar, el maestro tiembla. Y ella añade, quien no siente ese temblor no será nunca maestro. A lo mejor es un buen profesor, a lo mejor es un buen profesional, pero no será nunca maestro, ¿no? ¿Verdad? Quien no siente ese temblor, esa responsabilidad con el silencio, la atención y la presencia de los otros, ¿no? Digo eso no porque yo quiera arrogarme la posición del maestro, ¿no? Yo sé muy bien, y ustedes si no lo saben lo aprenderán enseguida, que el lugar del maestro lo dan los alumnos, es decir, a uno lo hace maestro el ministerio acredita una competencia, da un encargo público y otorga una posición, pero quien hace maestro al maestro son los alumnos, y además el maestro tiene que ocupar esa posición que de alguna forma le ha sido otorgada, tiene que ocuparla con su propio cuerpo, con su propia voz, con su propia alma, con su propio corazón y con su propia subjetividad, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, aunque ha sido el Ministerio el que me ha pagado a mí el pasaje y el que de alguna forma hace que este micrófono esté delante de mí, el que permite que yo les hable hoy a ustedes, ¿no? Yo siento que yo tengo que hablarles a ustedes y además tengo que hablarles a ustedes en nombre propio. Es decir, no tengo que hablarle al Ministerio, sino que tengo que hablarle a ustedes y tengo que hablarle a ustedes no en nombre de nadie, sino en mi propio nombre, ¿no? Y ahí es cuando uno tiembla un poquito. Yo estoy aquí desde antes de ayer y entonces pues les he mirado un poco, ¿no? Sobre todo como a los jóvenes, ¿no? Esas caras que ya están separadas como por un abismo de uno, ¿no? Que uno ve siempre como con una cierta opacidad, ¿no? Y entonces uno tiene la sensación de qué demonios les va a decir uno a los jóvenes, ¿no? Es decir, yo naturalmente yo sabía un poco dónde venía, ¿no? Me habían dicho, pues qué sé yo, pues va a haber varios centenares de personas que están comenzando la profesión docente, que se están iniciando en la docencia, ¿verdad? Y entonces, pues nos gustaría que hablases de la experiencia, que es un tema que yo he tratado en los últimos años, pero nos gustaría que te dirigieses a ellos, ¿no? Es decir, qué palabras podrías decirles a unas personas que están comenzando, ¿no? Y eso me ha tenido un poco preocupado desde que llegué aquí. O sea, ¿qué le puede uno decir a los que comienzan, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las palabras que acompañasen el comienzo, ¿no? Un comienzo que si hemos de dar crédito a los videos que nos pasaron ayer, ¿no? En los que tal vez muchos de ustedes se sintiesen reconocidos, un comienzo que está atravesado por cosas como el entusiasmo, la esperanza, la rebeldía, la buena voluntad, ¿no? Y uno, la verdad es que a ciertas alturas de la vida, pues los entusiasmos los tiene un poco arrugaditos, las esperanzas están más bien menguadas, la buena voluntad está como está, y lo de la rebeldía, pues tampoco vamos a presumir, ¿verdad? Quiero decir que es una situación un poco complicada dirigirse a los que comienzan, ¿no? Cuando uno no comienza, cuando uno está más bien terminando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué les puede uno decir a los que comienzan, ¿no? Yo me dediqué durante un tiempo a estudiar novelas de formación, ¿no? Y las novelas de formación hay un momento muy interesante, muy bonito. La novela de formación empieza en el momento en que un joven, digamos, sale de casa, ¿verdad?
y empieza su propia vida, ¿verdad? Y empieza como a construirse a sí mismo, ¿no? Como a decidir quién es. Empieza a aprender del mundo y a aprender de la realidad, ¿no? Y a definirse un poco a sí mismo, ¿no? Entonces, es un clásico de las novelas de formación el momento de la despedida, ¿no? Cuando el hijo se va de casa o la hija se va de casa, entonces el papá o la mamá le dicen algunas palabras que le sirvan un poco para el camino, ¿no? Que le sirvan un poco como de viático para el camino en un momento en que los chicos o las chicas están comenzando su propia vida, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido siempre muy interesante cómo en la novela de formación del 19 el discurso de los padres es un discurso muy lleno, o sea, muy lleno de consejos, ten cuidado con esto, procura no sé qué, intenta no sé cuántos, ¿verdad? Es un discurso como muy lleno de consejos. Pero tal como la novela de formación evoluciona a lo largo del siglo XX, esa despedida de los padres se va haciendo como cada vez más desnuda, ¿no? Como cada vez más pobre, como cada vez más indigente, ¿no? Como si ya no supiésemos muy bien qué demonios decirles a nuestros hijos cuando se van de casa, ¿no? Y en ese sentido hay una novelita que de hecho se convirtió luego en película, en una película que hizo Wim Wenders sobre un guión de Peter Hanka que se llama Falso Movimiento, que es una especie de parodia del clásico de la novela de formación, que son Los años de aprendizaje de Guillermo Meister de Goethe, en que la señora Meister, la madre de Guillermo, en el momento en que su hijo se va de casa, le dice lo siguiente, ¿no? Le dice, ¿qué podría yo decirte para el camino si yo misma no he aprendido nada? Todo lo más podría decirte, lávate los dientes, no olvides de lavarte los dientes y procura comer caliente una vez al día, ¿no? A mí esa despedida como tan menesterosa me parece de una ternura infinita, ¿verdad? ¿Qué podría yo decirte para el camino? Todo lo más, no te olvides de lavarte los dientes y procura comer caliente todos los días, ¿no? Como si uno se hubiera quedado un poco como sin consejos, ¿no? Se hubiera un poco quedado como sin palabras, ¿no? De hecho, este último año ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que dos amigos míos, dos filósofos españoles de los que vale la pena leer, Miguel Morell y José Luis Pardo, sin saberlo el uno ni el otro, han escrito los dos una especie de carta a sus hijos que se van de casa, ¿no? Miguel Morell escribió un texto muy bonito que se llama Carta a una princesa, que está publicado en un librito que acaba de salir, que se llama Pequeños tratados sobre la soledad, que es un texto que él lo dedica a su hija María el día que María cumple 18 años y empieza así, princesa, ahora que vas a tomar posesión de tu reino, a tu padre le gustaría decirte, ¿no? Y a Miguel le queda una carta también como muy desnuda, ¿no? Una carta como diciendo, ¿qué demonios le va a decir uno a su hija, verdad? En el momento en que se va de casa, ¿no? Pocos meses después leí otra carta de otro amigo mío filósofo que se llama José Luis Pardo, que se titula Ella se va de casa, She's Leaving Home. El título pertenece a una canción de los Beatles, concretamente de la banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que las personas de mi edad o de mi edad para arriba seguramente recuerdan. Y entonces José Luis Pardo intenta en esa carta diferenciar un poco las condiciones en las que él, ¿no? ¿verdad? En la que la gente que se fue de casa a finales de los 60, en las que él se fue de casa, y cómo se está yendo de casa en este momento su hija, ¿verdad? Y qué demonios le podría él decir a su hija, ¿no? Y a José Luis también le queda una carta como muy desnuda, porque él lo que va diciendo es, podría decirte tal cosa, pero no estoy muy seguro, podría decirte tal otra, pero mejor no te la digo, porque ¿quién soy yo para decirte nada? Y le va quedando una carta muy vacía, ¿no? Y, vamos, por razones también completamente azarosas, yo fui invitado no hace mucho a un congreso vamos, uno de los temas a los que yo me he dedicado es la cuestión de la lectura y la experiencia de la lectura, ¿no? Fui invitado a un congreso muy grande en Brasil este año y entonces decidí anticipar un título muy pretencioso, ¿no? El título que yo anticipé era algo así como Carta a los lectores que van a nacer. Yo pensé, Jorge, qué sé yo, en este momento de tu vida, ¿no? Cabellos blancos coronan tu cabeza, llevas bastantes años dándole vueltas a ciertas cosas, a lo mejor en este momento de tu vida tienes alguna cosa que decirles a aquellos que vienen, ¿no? ¿Verdad? No aquellos que se van, sino aquellos que vienen al mundo, ¿no? Y entonces, intenté escribir una carta a los lectores que van a nacer, ¿no? Y la verdad también es que me salió una carta como así como medio vacía, ¿no? Porque ¿qué demonios les va a decir uno a los lectores que van a nacer cuando van a nacer a un mundo que seguramente no se parece en nada a mi mundo, cuando van a nacer a un tiempo en el que yo no estaré,
cuando van a nacer a un lenguaje que seguramente no será mi lenguaje, cuando van a nacer, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, les digo esto porque realmente, y no es un golpe de efecto, o sea, no tiene que ver con un prólogo así como para quedar bien de ninguna manera, pero realmente, sobre todo a partir de ayer por la tarde, empecé yo a sentir como ese temblor del que habla María Zambrano, ¿no? O sea, te han pedido que te dirijas a los que comienzas, es un privilegio, ¿verdad? Eso de poder dirigirles la palabra a personas que están comenzando, ¿verdad? Justamente en el momento del inicio, pero ¿qué demonios les podría uno decir a los que comienzan, ¿no? Naturalmente voy a tratar, con mejor o peor fortuna, de responder al encargo que se me ha hecho, y voy a hablarles de la experiencia, que es un poco para, qué sé yo, para lo que se me ha hecho venir, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría es hablarles de la experiencia como una forma de hablarles de la vida. Yo pensé, a estos chicos debería decirles 4 cosas de la vida. Y ya sé que esa frase es como muy arrogante, ¿verdad? O sea, te voy a explicar 4 cosas de la vida, ¿verdad? Es una cosa como tan arrogante, ¿verdad? Pero yo pensé que me gustaría hablarles de la vida, ¿no? Que me gustaría hablarles de la educación, ese territorio en el que ustedes van a entrar, que es tan complicado, tan interesante a veces, tan lleno de contradicciones, a veces tan lleno de dolores también, ¿verdad? Pero que me gustaría hablarles de la educación como algo que tiene que ver con la vida, y en ese sentido apelar a algo que yo presupongo en ustedes, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Algo que podríamos llamar ganas de vivir, ¿no? Y algo que podríamos llamar también ganas de hacer vivir, ¿no? Ganas de despertar la vida, ¿no? Ganas de sostener la vida, ¿verdad? Y me gustaría hablarles de la docencia, de ese campo en el que ustedes están iniciando, como un lugar de vida, ¿no? Como un lugar donde se juega algo que quizá tenga que ver con la vida, ¿no? Por eso lo que voy a tratar de hacer es darle a la palabra experiencia una sonoridad parecida a la de la palabra vida, es decir, hacer sonar la palabra experiencia próxima a la palabra vida, y cuando les hable a continuación de la docencia como un lugar de experiencia, ¿no? Me gustaría que ustedes tuviesen siempre como en el trasfondo ese asunto, ¿no? La docencia es un lugar de experiencia sí y solo si la docencia es un lugar de vida, ¿no? Antes de entrar directamente en el tema, aunque en el tema ya he entrado, ya llevo un ratito hablándoles a ustedes de la experiencia, ¿verdad? Ese temblor del que hablaba María Zambrano tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con algo que no es cumplir un encargo burocrático, sino que tiene que ver con otro tipo de compromiso vital, ¿verdad? Pero antes de empezar a hacer sonar un poco la palabra experiencia, quería decirles, qué sé yo, 2 o 3 cositas para establecer esa relación entre la educación y la vida, ¿no? Entre la docencia y la vida, ¿no? Para darle un poco de significado, un poco de sentido a esa relación entre la educación y la vida, ¿no? Una de ellas es una historia que tiene que ver con María Zambrano. María Zambrano es esa escritora de las que yo les contaba ese texto del temblor del maestro, ¿no? Y es una historia que sucede en España entre octubre de 1938 y febrero de 1939. María Zambrano nació en 1904, es decir, tenía 31 años cuando empezó la Guerra Civil Española, en el año 36. A ella la guerra le pilló en Chile, su marido era diplomático y en la guerra, cuando estalló la Guerra de España, ella estaba en Chile. Y a finales del 37, cuando los más lúcidos entre los republicanos empezaron a tener la certeza de que la guerra estaba perdida, María Zambrano volvió a España. Los amigos le preguntaban, ¿cómo es que vuelves a España justamente si la guerra está perdida? Y ella dice, es que vengo precisamente por eso, porque la guerra está perdida, ¿verdad? Entonces, en octubre del 38, pocos meses antes de terminar la guerra, cuando ya casi toda España estaba ocupada, digamos, ¿verdad?, por las tropas fascistas, María Zambrano recaló en Barcelona, ¿verdad? Tienen que imaginarse ustedes una ciudad bombardeada, hambrienta, llena de refugiados de todas las partes del país, ¿verdad?, tal como van cayendo distintas zonas republicanas, la gente va emigrando para allí, ¿no?, donde empieza a producirse un cierto ambiente de desbandada y donde los amigos intelectuales y políticos de María Zambrano, los intelectuales y los políticos somos seres en general bastante oportunistas, empiezan ya a pensar en cómo van a salir de ese tema y empiezan un poco como a repartirse los carguitos del exilio, ¿verdad? Un poco como a ver cómo pueden caer de pie
después de la que se está viniendo encima, ¿no? Y en ese momento, en una ciudad bombardeada, precisamente en el momento de la derrota, ¿verdad? En ese momento María Zambrano dictó un curso en la Universidad de Barcelona y dictó un curso sobre un tema bien interesante, ¿no? Dictó un curso sobre un tema de la filosofía clásica, de la filosofía presocrática, ¿no? Un tema que viene del orfismo y que luego llega hasta los pitagóricos, que es la cuestión de, en griego sería el logos espermáticos, la cuestión de la palabra fecunda, ¿verdad? Esperma en griego es lo mismo que semen en latín, es semilla, ¿verdad? Entonces el logos espermático sería qué es ese tipo de palabra que es una palabra fecunda, ¿no? Que es una palabra que fructifica, ¿no? A mí me parece muy, muy hermoso esa idea de que la palabra tiene algo que ver con la fecundidad, es decir, tiene algo que ver con la vida, ¿verdad? La palabra a veces da vida, ¿verdad? De hecho, María Zambrano sabía muy bien que la vida humana es una vida que está hecha de renacimientos, ¿verdad? La vida humana está hecha de muertes y renacimientos, no solamente se nace una vez, como todos ustedes saben, sino que nos pasamos la vida elaborando nuestras propias muertes y nuestros propios renacimientos, ¿no? Y María Zambrano sabía muy bien que el lenguaje no es solo comunicación, como dicen ahora los semióticos, ¿verdad? El lenguaje no es una herramienta de comunicación, sino que el lenguaje es algo que está estrechamente ligado con la vida, ¿verdad? Algo que sabían muy bien los filósofos de la antigüedad. Ustedes habrán oído, sin embargo, muchas veces, supongo, esa estupidez de que el hombre es un animal racional, esa definición aristotélica, ¿no? Que digo que es una estupidez porque es una mala traducción, porque ratio traduce logos y animal traduce viviente, traduce la palabra que los griegos tenían para llamar a los seres vivos, ¿no? Entonces la expresión aristotélica no es que el hombre es un animal racional, la expresión aristotélica es que el hombre es un animal de palabra, ¿verdad? O sea, es el viviente dotado de palabra, el viviente que habla. Es decir, ese extraño animal cuya vida es una vida que está siempre entretejida de palabras y cuya palabra es una palabra que está siempre entretejida con la vida, ¿verdad? Cuya vida no puede pensarse sin la palabra y cuya palabra no puede pensarse sin la vida, ¿no? Entonces, esa historia de María Zambrano me parece que ilustra un poquito eso de qué demonios tiene que ver la educación con la vida, ¿no? Si la educación tiene que ver con la palabra, luego podemos hablar un poco de eso, la educación tiene que ver con la palabra y con muchas más cosas, ¿verdad? Pero si la educación tiene que ver con dar la palabra, con introducir a los que nacen en la lengua de todos, ¿verdad? Tiene que ver con crear un lenguaje común en el que podamos decirnos los unos a los otros algunas cosas. Si la educación tiene que ver con eso, si la educación tiene que ver con la palabra, la educación tiene que ver también al mismo tiempo con la vida, ¿no? Como María Zambrano mostró en ese momento de la derrota, en que en lugar de hablar de venceremos, de hacer demagogia política y así, se dedicó a un tema bien menor de la filosofía, que es esa cuestión de la fecundidad. Además, en el momento en que María Zambrano cruzó la frontera, ustedes deben conocer esas imágenes por las películas antiguas, ¿no? Esa fila de los refugiados españoles dirigiéndose a la frontera con Francia en invierno, porque la guerra terminó en febrero. Esa fila de refugiados que tantas veces se ha repetido en la historia del mundo y que tantas veces se repetirá en la historia del mundo, ¿no? Entonces María Zambrano salió de España una mañana de febrero y ella se fue a la frontera en coche, María Zambrano en carro. María Zambrano era de buena familia y entonces un carro, digamos, el gobierno legítimo puso a su disposición un carro para que ella se fuese a Francia, ¿no? Entonces María Zambrano iba en coche por un camino de montaña, ¿verdad?, a cruzar la frontera, y entonces el coche de María Zambrano adelantó a Antonio Machado. ¿Le suena a ustedes el poeta Antonio Machado, que lo canta Serrat, Antonio Machado, como saben, murió 3 días después de cruzar la frontera, en Coyure, está enterrado fuera de España, ¿no? Entonces, el coche de María Zambrano adelanta a Antonio Machado, que iba caminando del brazo de su madre enferma. Ustedes saben que la madre de Antonio Machado murió 2 días después que él, en nada más cruzar la frontera, ¿no? Y Antonio Machado había sido muy amigo del padre de María Zambrano, de don Blas Zambrano, que era maestro de primaria, ¿no? Era docente de primaria, ¿no? Entonces María Zambrano hizo parar el coche e invitó a don Antonio y a su mamá a subir al coche con ella. Y Antonio Machado, en uno de esos gestos que uno ya no hace para el espectáculo, sino que uno hace para sí mismo, le dijo que
qué sé yo, que si el pueblo español iba andando, él también iba andando, ¿verdad? Que no se iba a subir al coche y que él iba a cruzar la frontera a pie como todo el mundo, ¿no? Un gesto como muy hermoso, ¿no? Un gesto muy hermoso. Y entonces cuenta la leyenda, hay quien dice que esa historia no es del todo verdadera, hay quien dice que sí, cuenta la leyenda que María Zambrano le dijo al chofer que cogiese a cualquier viejecita, a cualquier persona que fuera por ahí, y entonces ella caminó los 4 kilómetros que faltaban hasta la frontera junto con Antonio Machado y su madre. Pero lo que les quería contar no era eso, sino que en el instante de cruzar la frontera María Zambrano se llevó una cosa a España, se llevó una semilla, es decir, cogió del campo cualquier cereal, digamos, ¿verdad?, cualquier cereal silvestre que tuviera algún grano, y entonces ella dice que se llevó la semilla, ¿no? Y a mí eso me parece muy bonito, porque ella sabía muy bien que la vida humana, tanto la vida personal como la vida histórica, está hecha de renacimientos, y es como si se llevara la palabra fecunda, ¿verdad? O sea, aquello que iba a permitir que alguna cosa, quizá, ¿verdad?, alguna cosa que estaba siendo derrotada, alguna cosa quizá renaciera algún día, ¿no? Esa era la primera historia que les quería contar, ¿no? Que yo creo que dice de alguna manera que la educación y la palabra tienen que ver directamente con la vida, ¿eh? La segunda cosa que les quería contar es una cita de Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa alemana que, en fin, que se exilió, era judía y se tuvo que marchar a Estados Unidos cuando la cosa en Alemania empezó a ponerse peligrosa. Y Hannah Arendt tiene un textito sobre educación muy bonito que se llama La crisis de la educación, donde dice una cosa de esas tan obvias que parecen tan idiotas, ¿eh?, pero que al mismo tiempo está tan llena de consecuencias. Hannah Arendt, perdón, dice lo siguiente, ¿no? Una cosa que solo a una mujer se le podía haber ocurrido, ¿no? Hannah Arendt dice: la educación tiene que ver con el hecho de que constantemente nacen seres humanos en el mundo. O sea, la educación tiene que ver con el nacimiento, ¿verdad? Está relacionada esencialmente con el hecho de que los seres humanos nacen, es decir, vienen al mundo por nacimiento, ¿no? Una cosa que todos nosotros sabemos, pero que a lo mejor no habíamos caído en la cuenta, ¿no? Y que cuando empieza uno a pensarlas con cierto detenimiento están preñadas de consecuencias, porque la educación entonces tiene que ver con la forma como recibimos a los que nacen, con la forma como recibimos a los nuevos, ¿no? Es decir, con cuál es nuestra relación con la vida que nace, cuál es nuestra relación o nuestra responsabilidad, si ustedes quieren, con la vida que nace. Yo estoy cada vez más convencido de que si hay algo así como una vocación pedagógica, sé que la palabra vocación es muy antigua, yo de todas maneras estoy cada vez más antiguo y cada vez me gusta más usar palabras antiguas, ¿eh? Pero si hay algo así como una vocación pedagógica, esa vocación parte como de una herida, ¿no?, como de un dolor ante el espectáculo cotidiano de las vidas malogradas, ¿verdad?, de esa sensación de que aquello que nace, ¿verdad?, las posibilidades de vida de aquello que nace son una y otra vez canceladas por la explotación, por la miseria, por la estupidez, por la lógica del mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces la vocación pedagógica yo creo que parte como de una exclamación, ¿verdad?, ante ese espectáculo que es un espectáculo cotidiano que ustedes y yo conocemos perfectamente, ¿verdad?, de las vidas malogradas, ¿verdad?, o sea, de ese nacimiento que no acaba de llegar a término, ¿verdad?, de esa especie de nacimiento interrumpido, ¿verdad? Nace como de una especie de protesta que viene del fondo de alguna cosa, ¿no? Esto no puede ser. Tenemos que hacer alguna cosa, ¿verdad? Esto no puede ser. Yo creo que quien no ha sentido alguna vez esto no puede ser, tampoco será nunca maestro. Será un buen profesor, un buen funcionario, hará carrera docente y así, ¿verdad? Pero que para ser maestro hace falta sentir ese temblor del que hablaba María Zambrano y hace falta también sentir esto no puede ser, ¿verdad?, esa especie de responsabilidad extraña ante un acontecimiento común en nuestro mundo que es el malograrse de las posibilidades de vida de muchísima gente, ¿no? Ese motivo, eso de esto no puede ser, ¿eh?, esto no puede ser, esto no debería ser así, ¿verdad? Ese motivo lo cuenta muy bien un novelista austriaco que se llama Peter Hanke en una novelita que se titula Historias de niños
en la que cuenta fundamentalmente la relación con su hija en los 2 o 3 primeros años de la vida de su hija, ¿no? Peter Hanka tuvo una niña y por razones que no vienen al caso y que tampoco yo conozco, él vivió solo con su hija los 3 o 4 primeros años de vida de la niña, ¿no? Entonces, en algunos textos de él, y sobre todo en historias de niños, cuenta un poco su relación con su hija pequeña. Y hay un momento muy emocionante en ese libro en el que entra con la niña en un museo y entonces se detiene ante un cuadro que representa el infanticidio de Herodes. O sea, Herodes es el asesino de niños. O sea, Herodes es aquel que en esa relación con la novedad decidió en algún momento que hay que matar a todos los niños, ¿no? ¿Verdad? Herodes es el asesino de niños, ¿no? Entonces Peter Hanke empieza a darles vueltas sobre a cuáles son los rostros de Herodes en nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, ¿quién es Herodes? ¿Cuáles son las formas de Herodes, verdad? ¿Cuáles son las formas del asesinato de niños, ¿no? ¿Verdad? De la cancelación del nacimiento en nuestra época. Y entonces también le sale del alma como una protesta, ¿no? Como esto no puede ser. Tenemos que inventar una tradición diferente. Es decir, la educación tiene algo que ver con una especie de rebeldía contra Herodes. Y Herodes es una figura que con diferentes máscaras atraviesa la historia de la humanidad, ¿verdad? Es decir, ustedes van a reconocer, van a reconocer algunas de las caras de Herodes en su tarea docente y van a tener que entender a veces su tarea docente con humanidad, ¿verdad? Es decir, ustedes van a reconocer, van a reconocer algunas de las caras de Herodes en su tarea docente y van a tener que entender a veces su tarea docente como una especie de lucha desesperada y seguramente perdida contra el poder de Herodes, ¿no? Yo creo que esa relación de la educación con el nacimiento, ¿no? Que Hannah Arendt explica de una forma tan bonita y tan interesante, ¿no? La educación tiene que ver con hacerse responsable del nacimiento, con hacerse responsable de la vida que nace, ¿no? Y esa idea de Peter Hanke de esto no puede ser. Yo creo que dicen algo de lo que, ya digo, en una palabra muy antigua podríamos llamar vocación pedagógica, y dicen algo también de esa relación que estoy intentando, qué sé yo, cantar para ustedes de la educación con la vida, ¿no? Educación con la vida. Quería también, en esta especie de preámbulo, ¿no? Hablarles un poco de la palabra vida, ¿no? Como para garantizar alguna cierta resonancia que haré después, ¿no? Entre la palabra vida y la palabra experiencia, ¿no? En español y en las lenguas latinas que yo conozco, solamente tenemos una palabra para vida. Por eso podemos decir expresiones tan curiosas como esta vida no es vida, ¿no? Esa frase, esta vida no es vida, solo puede decirse, solo tiene sentido cuando la palabra vida no significa lo mismo la primera vez y la segunda vez, claro. Esta vida no es vida. O como decía el poeta, la vida está en otra parte. ¿Verdad? Porque la vida siempre está en otra parte, o a veces tenemos la sensación de que la vida está en otra parte, ¿no? Pero sin embargo los griegos tenían dos palabras para vida, ¿no? Tenían la palabra zoe, de donde viene zoología, que tiene que ver con la vida genérica, con la vida desnuda, con la vida biológica, con la vida entendida como supervivencia, ¿verdad? Aquello que estudiábamos en ciencias naturales de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Eso es la zoe. La vida de todos nosotros es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Desde el punto de vista de la zoe, desde el punto de vista de la vida desnuda, de la vida en sentido biológico, ¿no? Las vidas son todas iguales y al mismo tiempo intercambiables, es decir, una muerte es inmediatamente sustituida por un nacimiento, ¿no? Como decía Napoleón antes de no sé qué batalla, en la que le habían anunciado que iba a haber un montón de muertos, él dijo, esto una noche de juerga en París lo resuelve, ¿verdad? Es decir, si van a caer 50.000 franceses en la batalla, una noche de juerga en París va a producir 50.000 nuevos franceses, por lo tanto da igual, ¿verdad? Desde el punto de vista de la zoe, la vida es eso, ¿eh? La vida es vida biológica, ¿eh? y cualquier vida es sustituida por otra vida, ¿no? Sin embargo, los griegos tenían otra palabra para vida, que es la palabra bios, de donde viene biología, ¿verdad?
que no se refiere tanto a la vida desnuda, sino que se refiere más bien al sentido de la vida, ¿verdad? O sea, los seres humanos somos personas que no solamente vivimos, sino que tratamos, a veces torpe y desesperada y provisionalmente, de elaborar el sentido o el sinsentido de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, desde el punto de vista de la bios, no hay ninguna vida que sea intercambiable, no hay ninguna vida que sea sustituible por otra. Es decir, cuando alguien muere, algo único, singular e irrepetible y que nunca más va a existir en el mundo, desaparece del mundo. Ningún nacimiento compensa ninguna muerte, porque esa dimensión de bios de la vida tiene que ver con el sentido, tiene que ver con lo mundano, tiene que ver con las historias de vida, con la manera como elaboramos el sentido o el sinsentido de la vida, ¿no? Por eso solamente del bios puede haber una biografía, ¿verdad? En tanto que seres vivos, biológicamente vivos, no hay biografía, todas las vidas son iguales. Sin embargo, en tanto que seres que tratamos de elaborar el sentido o el sinsentido de lo que nos pasa, toda vida tiene una biografía y las biografías son únicas, singulares, irrepetibles, contingentes de cada uno, etcétera, ¿no? Esa dimensión de bios es una dimensión que requiere un mundo humano, ¿no? Porque la elaboración del sentido de la vida solamente se puede hacer en un mundo de lenguaje, en un mundo de relaciones, solo se puede hacer con los otros, en un mundo en el que hay una tradición, en un mundo en el que podemos elaborar esa cosa tan curiosa de por qué vale la pena o no vale la pena vivir, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con el mundo. Si los seres humanos no tuviéramos un mundo y no tuviéramos un mundo común, solo seríamos zoé, ¿verdad? Solo seríamos vida desnuda, ¿verdad? Entonces, esa distinción es interesante porque desde el punto de vista de la vida, la educación yo creo que tiene como varias responsabilidades distintas, ¿no? La educación tiene que ver en primer lugar con preparar para la vida en el sentido biológico, es decir, hay que preparar a la gente para que se gane la vida, ¿verdad? Para que sobreviva, ¿verdad? Para que pueda vivir el más tiempo posible y en las mejores condiciones posibles en un mundo en que la vida ya no puede darse por supuesta, ¿verdad? En un mundo en que vivir es cada vez más complicado, ¿verdad? La educación tiene que ver con la preparación para la vida, con dotar a la gente de competencias vitales, ¿verdad? Lo que dice Hannah Arendt lo hace cualquier leona con sus cachorros, digamos, ¿verdad? Pero la educación tiene que ver también, si la vida es también bios, la educación tiene que ver también con la conservación del mundo. Porque si la elaboración del sentido de la vida exige que tengamos un mundo común, el docente es alguien que tiene también que cuidar el mundo. Porque solamente en un mundo tejido de palabras, de tradiciones, de cultura, de relaciones vitales, solamente en un mundo así se puede elaborar el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces la educación es, por un lado, preparación para la vida, en el sentido más económico, digamos, del tema. Y la educación es también cuidado del mundo, ¿verdad? El educador es también, eso Hannah Arendt lo dice muy bien, es responsable del mundo, ¿verdad? Tiene que asegurar la continuidad del mundo, ¿verdad? Que los que nazcan también a un mundo, ¿verdad? A un mundo común, si es posible, ¿verdad? Y la educación tiene que ver también, en tercer lugar, con preservar la novedad que cada vida trae consigo. Es decir, en el nacimiento algo nuevo viene al mundo. Algo que nunca más vendrá, ¿verdad? Que no puede ser sustituido por ninguna otra venida al mundo. Algo nuevo y único viene al mundo, ¿no? Entonces la educación tiene que ver con ese preservar la novedad de lo que viene, ¿verdad? Con ese preservar la novedad de los nuevos, ¿verdad? De aquellos que son nuevos en el mundo, ¿no? Bien. En este prólogo hasta aquí he tratado simplemente de hablarles un poco de la docencia y de la educación como algo que tiene que ver con la vida. No sé si me he ido demasiado por las nubes, si las cosas que les he contado tienen algún sentido o no para ustedes, ¿no? Pero lo que yo he tratado es simplemente eso, ¿no? Es hablarles de la relación entre la educación y la vida, y por lo tanto tratar de dirigirme a ustedes no como profesionales, sino como vivientes. Es decir, como personas que no solamente sienten ganas de vivir, sino también sienten un cierto compromiso con eso que podríamos llamar hacer vivir, sostener la vida, asegurar la vida y tratar de hacer que la escuela
sea un espacio vital, un espacio dotado de una cierta vitalidad, ¿no? Después de esto, voy a entrar ya con la palabra experiencia y con el tema de mi conferencia propiamente dicho, ¿no? Debo decirles que yo soy, vamos, dicen mis amigos que soy un especialista en digresiones. Más de una vez me ha sucedido que anuncio un tema para una conferencia y con el prólogo ya se me acaba el tiempo, es decir, cuando llega la hora de acabar no he pasado de los prolegómenos y por lo tanto la conferencia queda sin pronunciar, ¿no? Y además dicen algunos de mis amigos también que cuando hay así preguntas y conversación, yo eso nunca contesto a lo que me preguntan. Entonces, debo tener una cabeza un poco particular porque nunca paso del prólogo y además no contesto precisamente a lo que me preguntan, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo de la experiencia, que es el título de la conferencia y es un poco lo que me han encargado aquí. Y aquí el procedimiento va a ser el siguiente. Yo voy a tratar de darle una sonoridad particular a la palabra experiencia, acerca de la palabra vida, como ya les comentaba, ¿no? Creando para la palabra experiencia como un espacio de resonancia, ¿no? Tratando de que la palabra experiencia suene junto con otras palabras para ver qué es lo que eso les dice a ustedes, ¿no? En un tono, esa especie de crear un espacio de resonancia o trabajar con una sonoridad particular para la palabra experiencia, en ese tono yo voy a ser voluntariamente abstracto, ¿verdad? Es decir, voy a hablar muy en general, ¿verdad? Pero con la esperanza de que a esas palabras abstractas ustedes las llenen de vida, ¿verdad? Es decir, que sean capaces quizá de tocar, ¿verdad?, o de resonar en algunos aspectos que para ustedes quizá sean vitales, es decir, tengan que ver con esa relación entre ese camino que ustedes están comenzando, ¿verdad?, el camino de la docencia y su compromiso con la vida, ¿no? Si hay tiempo, es decir, si antes de las 11 se me acaba el aliento o se me acaban las ideas, abriremos como un primer turno de preguntas para iniciar una conversación y si no lo hay, pues yo seguiré hablando hasta las 11, que estaba fijado el final de esta conferencia. Y luego por la tarde me parece que ustedes tienen una cosa que se llaman talleres de reflexión, donde a mí me gustaría que tratasen de darle un cierto contenido vital o, digámoslo así, vivencial a mis palabras, si es que consigo eso, ¿no? Y por la tarde abriremos una conversación en la que a mí me gustaría que fuesen los jóvenes los protagonistas. Es decir, yo ya sé que aquí hay personas que se están iniciando en la docencia y luego los tutores, ¿verdad? Esas personas que acompañan, qué sé yo, hacen esa especie de acompañamiento en la iniciación a la docencia. Pero, qué sé yo he empezado mi charla diciendo que si yo he sentido un temblor desde ayer por la tarde hasta hace un momento, era porque sentía la responsabilidad de que me estaba dirigiendo a los que comienzan. Por lo tanto, a mí me gustaría que esta tarde pudiéramos tener una conversación con los jóvenes, es decir, que los tutores se contengan un poco y a ver si somos capaces de crear aquí una conversación entre este viejito que les habla, ¿verdad?, cabellos blancos, corona en mi cabeza, y esa especie de oyente ideal que yo he ido construyendo, que es precisamente esa persona en ese momento de empezar, en ese momento de comenzar la docencia, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que a la tarde habláramos un poco del comienzo, ¿no? Y qué significa el comienzo en algo como la docencia, si es que la docencia es vida y si es que la docencia es experiencia, ¿no? Entonces, como esto ya sí que va a tener una forma así como de medio de clase, ¿no? Es decir, el profesor La Rosa les va a hablar a ustedes en este momento. Yo les invito a que en la hojita de papel que muchos de ustedes tienen, saquen una hoja nueva y en medio de la hoja escriban la palabra experiencia, en medio de la hoja. Escriban la palabra experiencia. Muy bien, muy obedientes, como tiene que ser. Y debajo de experiencia escriban ustedes una traducción de experiencia, una primera traducción de experiencia que me va a servir de punto de partida, que es lo que nos pasa. La experiencia es lo que nos pasa. Porque, ¿qué es la vida sino el pasar de lo que nos pasa y nuestras torpes y a veces inútiles tentativas de elaborar el sentido o el sinsentido de lo que nos pasa?
Entonces escriban ustedes experiencia y escriban ustedes lo que nos pasa. Y a lo largo de mi exposición lo que vamos a ir haciendo es que alrededor de la palabra experiencia yo les voy a ir indicando como otras palabras, ¿no? Otras palabras para que la palabra experiencia resuene con ellas, ¿no? Entonces vamos como a rodear la palabra experiencia de otras palabras, a ver ahí qué es lo que sale. A eso es a lo que yo le llamaba crear un espacio de resonancia, hacer que la palabra experiencia resuene con otras palabras, ¿no? Eso sería lo de crear un espacio de resonancia, ¿no? Entonces, bien, ya tienen ustedes lo que nos pasa y entonces yo voy a empezar a hablar de ese lo. Por lo tanto, lo que hacen ustedes ahora es a la palabra lo, de lo que nos pasa, le ponen un circulito, porque ahora vamos a hablar del lo de lo que nos pasa. Es decir, la experiencia es siempre experiencia de algo, ¿verdad? La experiencia exige un acontecimiento, exige el pasar de alguna cosa que no soy yo. Y ese acontecimiento, ¿no? Eso de que la experiencia siempre es experiencia de algo que no soy yo, ¿verdad? Ese que no soy yo significa también que es algo que no depende de mí, es decir, que no es una proyección de mí mismo, no es una proyección ni de lo que yo ya sé, ni de lo que yo ya pienso, ni de lo que yo ya siento, etcétera, ¿no? De hecho, yo voy a hablar un poco del sujeto de la experiencia a lo largo de mi exposición y es incapaz de experiencia, es decir, no será nunca un sujeto de la experiencia ese tipo de personas que encuentren lo que encuentren, siempre se encuentran consigo mismos. Es decir, con una proyección de lo que ya saben, de lo que ya piensan, de lo que ya creen, de lo que ya sienten, de lo que de alguna manera anticipan, etcétera. ¿Verdad? A esa primera condición de la experiencia, ¿no? Que exige eso, el pasar de algo que no soy yo y que no depende de mí, ¿verdad? La vamos a nombrar de momento con tres palabras que colocan ustedes al ladito del lo o donde quieran, ¿verdad? Colocan ustedes alrededor de la palabra experiencia, que son la palabra exterioridad, la palabra alteridad y la palabra alienación, ¿no? Si digo que la experiencia tiene que ver con la exterioridad, ¿no?, es porque esa exterioridad está contenida en el ex mismo de la palabra experiencia, que es el mismo ex del exterior, del extranjero, de la extrañeza, del exilio y del éxtasis, ¿verdad? No hay experiencia, por tanto, sin la aparición de algo, de un lo, ¿verdad?, de un eso, de un acontecimiento, en definitiva, que es exterior a mí, extraño a mí, extranjero a mí, que está fuera de mí mismo, que no pertenece a mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy. ¿Verdad? La escuela, como aparato biopolítico, ¿verdad? Foucault estudió muy bien eso en Vigilar y Castigar y en otros textos, ¿no? La escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares. La escuela, cuando trata con los niños o con los contenidos o así, la escuela odia la ambigüedad, es decir, odia las cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿verdad? Por lo tanto, funciona como una gigantesca máquina de creación de orden. Es decir, tiene que haber un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿verdad? Entonces los alumnos tienen que estar todos ellos bien identificados, ¿verdad? Identificados según características psicológicas, económicas, socioculturales, ¿verdad? Pero cada uno tiene que estar en su lugar. Los contenidos también tienen que estar planificados, graduados, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, ¿no? Entonces, cuando la escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares y la escuela funciona como un aparato de distribución de lugares no ambiguos, como un aparato que odia la ambigüedad, ¿verdad? Que cancela, digamos, la ambigüedad, ¿no?
La escuela, en ese mismo sentido, hace imposible la experiencia. Es decir, la docencia, la educación solamente es una experiencia cuando aparece algo o alguien que está fuera del lugar. Es decir, que no ocupa el lugar que yo le doy, que no ocupa el lugar que yo he previsto para él. No sé si me entienden ustedes un poco lo que digo, ¿no? Yo tengo un amigo que dice lo siguiente, ¿no? Hablando de la alteridad, ¿no? ¿Verdad? Dice, el otro nunca está en el lugar que yo le doy, pero a pesar de eso, debo darle un lugar, ¿verdad? Nunca está en el lugar que yo le doy, ¿eh? Pero a pesar de eso, debo darle un lugar. Tanto, el ex de la experiencia tiene que ver con la aparición de algo extraño, ¿verdad? Y ese extraño significa algo que está fuera de lugar, que no pertenece a un lugar, que no tiene un lugar concreto, que no tiene un lugar que lo defina, ¿verdad? La segunda palabra que yo les he invitado a escribir es la palabra alteridad, y es porque eso que me pasa tiene que ser otra cosa que yo, ¿verdad? Es decir, tiene que ser otro, ¿verdad? Y la escuela también, y eso también lo estudió muy bien Foucault y los Foucaultianos, es un gigantesco aparato de captura y destrucción de todo tipo de alteridad. Es decir, la escuela funciona como una máquina de identificación, como una máquina que todo lo que aparece, todo lo que surge, todo lo que ocurre, todo lo que acontece tiene que ser inmediatamente nombrado, definido e identificado, ¿verdad? Y cuando lo otro, lo que acontece, ¿no? Lo que ocurre, lo que es extraño a mí, ¿verdad? Lo que de alguna forma me desconcierta, ¿verdad? Es nombrado, identificado, y es así, entonces esa dimensión de alteridad queda inmediatamente cancelada. Saben ustedes muy bien, eso es un efecto cultural que todos nosotros sabemos desde chiquiticos, cómo los nombres tranquilizan. Es decir, a uno a veces le pasan cosas que no sabe muy bien cómo nombrarlas y entonces siente como un cierto desasosiego y no sabe lo que le pasa. A veces la experiencia es esa, la experiencia, yo decía, es lo que nos pasa, pero a veces uno no sabe muy bien lo que le pasa y entonces va y busca a un especialista de normalidad, que puede ser un cura, un psicólogo o cualquiera, y le dice, mire usted, esto que me pasa y que no sé muy bien lo que es normal. Y entonces, o el cura, o el psicólogo, o cualquiera de esas personas que saben lo que es normal y lo que no, te dice, es normal. Y entonces uno como que se tranquiliza, ¿verdad? Simplemente porque a eso que no sabe lo que es, le ha puesto nombre. Le ha puesto nombre. Entonces, como los docentes, como cualquier ser humano, somos esencialmente comodones, es decir, igual que huimos de la ambigüedad, huimos también del desasosiego y huimos también de la inquietud, a veces nos tranquilizamos poniéndole nombre a las cosas. Entonces, como ya sé cómo se llama, ¿verdad? Pues entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer con eso, ¿no? Porque ya sé cómo se llama, ¿verdad? Entonces, cuando la maquinaria escolar funciona así, funciona nombrando, identificando, definiendo, ¿verdad? Funciona, como yo decía antes, capturando la alteridad, ese ejercicio es también enemigo de la experiencia, hace también imposible la experiencia, porque la experiencia solamente acontece cuando algo acontece. Es decir, cuando algo que no tiene nombre o que no se ajusta exactamente al nombre que yo le quiero poner, ¿verdad? Algo así acontece, ¿no? Y luego la tercera palabra que yo les invitaba a colocar es la palabra alienación. Es una palabra muy fea, porque, no es que sea fea, ¿no? Pero la palabra alienación tiene como mucha connotación así como del marxismo, ¿no? Los obreros están alienados, no tienen conciencia de clase, los jóvenes están alienados, pues solo piensan en la discoteca, en el sexo, en la droga, en el rock and roll, entonces tenemos que despertar su conciencia, ¿verdad? Esa cosa de la alienación como algo que siempre les pasa a los otros, siempre son nosotros los que están alienados, nosotros no, nunca, claro, y es algo que nos exige una tarea de desalienación de los demás, ¿no? Entonces, no piensen ustedes en ese sentido de la palabra alienación. Yo he puesto la palabra alienación porque alienación tiene que ver con ajeno, ¿verdad? Con algo que no es mío, ¿verdad? Algo que me es ajeno. A lo mejor tal vez hubiera sido mejor poner ajenidad.
Y eso significa que en la experiencia eso que me pasa tiene que ser ajeno a mí, es decir, no puede ser mío. Que no puede ser mío significa que no puede ser nombrado ni por mis palabras, ni por mis ideas, ni por mis presuposiciones, ni por mis maneras de definir, etcétera, ¿verdad? Algo que siempre escapa a mi propiedad, algo de lo que yo nunca me podré apropiar. El acontecimiento, el otro, ese ex de lo que me pasa, es algo que de alguna forma permanece siempre inapropiable, ¿eh? Inapropiable. Hasta ahora he hablado del lo, eso es, si la experiencia es algo colectivo o es algo... Si la experiencia es lo que nos pasa y qué significa ahí ese nos o es lo que me pasa. Pero bueno, yo he anunciado nos, pues nos, lo que nos pasa, ¿no? La experiencia no es lo que pasa, sino lo que nos pasa. Es decir, vivimos en un mundo en el que pasan muchas cosas, cada vez pasan más cosas. Todo lo que pasa nos es inmediatamente accesible como nunca antes históricamente. Es decir, los medios de comunicación hacen que todo lo que pasa nos es inmediatamente accesible como nunca antes históricamente. Es decir, los medios de comunicación hacen que cualquier cosa que pase en el mundo, ¿verdad?, tengamos noticia de ella inmediatamente. La cantidad de cosas que pasan ante nuestros ojos son infinitamente mayores que en ninguna otra época histórica, ¿verdad? Es decir, a mi abuelo le pasaban, ante mi abuelo pasaban muchas menos cosas que ante mí, ¿verdad? Pero, sin embargo, aunque pasan cada vez más cosas, casi nada nos pasa. Es decir, nosotros asistimos como espectadores neutros e indiferentes frente a todo aquello que pasa, y a lo más le pedimos a lo que pasa una especie de excitación momentánea que es sustituida inmediatamente por otra excitación, ¿verdad? De manera que, ¿quién se acuerda ya de la guerra de hace 2 años? La guerra de hoy sustituye a la guerra de hace 2 años, el escándalo político de hoy sustituye inmediatamente al escándalo político de ayer, la matanza de hoy sustituye inmediatamente a la matanza de ayer, el amor de hoy sustituye inmediatamente al amor de ayer, etcétera, ¿verdad? De manera que aquello que pasa deja en nosotros como una pequeña vibración que es sustituida inmediatamente por otra pequeña vibración, ¿verdad? Pero nada deja como huella, ¿no? Luego hablaré un poco de la huella, ¿no? Nada deja como marca, ¿verdad? Es como si fuéramos seres leves, ligeros, ¿no? Seres a los que les pasan muchas cosas, pero nada de lo que pasa deja demasiada huella, ¿no? Pero la experiencia significa que algo nos pasa, ¿verdad? Es decir, el lugar de la experiencia es siempre experiencia de algo que no soy yo, pero sin embargo el lugar de la experiencia soy yo. Es decir, la experiencia es siempre experiencia de alguien, ¿verdad? El lugar de la experiencia soy yo, ¿verdad? Llamaré a ese nos, ¿no? Lo voy a nombrar con 3 palabras de momento, ¿no? La primera palabra será subjetividad, la segunda palabra será reflexividad y la tercera palabra será transformación. Si hablo de reflexividad, si digo que la experiencia es reflexiva, ¿no?, es porque ese nos de lo que nos pasa es un pronombre reflexivo, ¿verdad? Por lo tanto, la experiencia es un movimiento de ida y vuelta. La experiencia es un movimiento de ida, es un movimiento en que el sujeto sale de sí mismo para ir hacia afuera, ¿verdad?, para enfrentar algo que no es él, ¿verdad? Pero, sin embargo, la experiencia exige un retorno, exige que aquello que pasa me pase a mí, ¿verdad? No, eso sería la reflexión, ese movimiento de ida y vuelta. Eso es la reflexión. O sea, la idea clásica de reflexión tiene que ver con eso, ¿eh? Tiene que ver con un movimiento de salida y de retorno, ¿verdad? Lo del espejo, ¿no?, ¿verdad? Con un movimiento de salida y de retorno, ¿no? ¿verdad? Por lo tanto, la experiencia tiene como ese momento de exteriorización, ¿verdad? O sea, uno tiene que salir de sí mismo, ¿verdad? Tiene que encontrar algo que no es yo para que haya experiencia, pero al mismo tiempo ese algo que uno encuentra tiene que rebotar en uno, ¿verdad?, de manera que ese algo deja en ti alguna marca, algún efecto, algún afecto, te afecta de alguna manera lo que ustedes quieran decir en ese sentido, ¿no? Si le llamo subjetividad,
es porque el lugar de la experiencia es el sujeto, o dicho de otra manera, la experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a sus ideas, a sus sentimientos, a sus representaciones, etc. Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es un sujeto abierto, es un sujeto sensible, es un sujeto vulnerable, o es un sujeto, como a mí me gusta decir a veces, expuesto. Por lo tanto, al lado de la palabra subjetividad, pongan ustedes esas palabras, apertura, es un sujeto abierto, vulnerabilidad, es un sujeto vulnerable, sensibilidad. Por ejemplo, la palabra que los griegos tenían para sensibilidad era estesis, de ahí viene estética, pero de ahí viene también anestésico. Entonces, ¿un anestésico qué es? Un anestésico es una sustancia que hace que no sientas nada, ¿verdad? Entonces, el mundo está lleno de sujetos anestesiados, es decir, de sujetos a los que no les pasa nada, ¿verdad? Por eso decía que la experiencia, el sujeto de la experiencia es un sujeto sensible, es decir, no puede estar anestesiado, ¿verdad? Es un sujeto no anestesiado, ¿no? Un sujeto que eso es una receptividad sensible de alguna manera, ¿no? Y también lo de la exposición. Lo de la exposición me interesa porque el sujeto de la experiencia es un sujeto que se expone a sí mismo en lo que le pasa. Es decir, se pone en juego a sí mismo en relación a lo que le pasa. Eso le llamo yo exposición. Por eso, en la experiencia lo importante no es ni la posición, es decir, la manera de ponernos, ¿verdad? Ni tampoco es la oposición, ¿verdad? La manera de oponernos, ni tampoco es la imposición, la manera de imponernos, sino que lo fundamental en la experiencia es la exposición. Es decir, solamente un sujeto expuesto, ¿verdad? Con lo que la exposición tiene también de vulnerabilidad, ¿verdad? Solamente un sujeto expuesto es un sujeto de experiencia. Eso tiene cierta relación con la educación. Yo tengo un amigo que tiene un texto muy interesante en el que viene a decir que la escuela, como un lugar cerrado, mi amigo viene a decir que la modernidad escolar pasa por sacar a los niños de la calle, ¿no? O sea, la calle es vista como un espacio potencialmente peligroso, etcétera, y los niños tienen que ser, digámoslo así, colocados en un espacio cerrado, protegido por lo público, ¿verdad? Protegido de la violencia del mundo, que es la escuela, ¿no? Entonces mi amigo Machelen dice, en ese sentido la escuela hace imposible la exposición, ¿verdad? La escuela de alguna forma inmuniza, ¿no? Y mi amigo Machelen, sin que niegue la escuela, desde luego, porque ¿quién puede negar que la escuela es una conquista, verdad? Y es una conquista irrenunciable, ¿no? Sin que niegue la escuela, intenta inventar trucos que tengan que ver con garantizar que la escuela, además de un territorio protegido, de un territorio, digamos, limpio, ¿verdad? Digamos, aislado de la violencia, de la explotación y de algunas cosas que no nos gustan del mundo de alrededor, además sea un lugar de exposición, ¿verdad? O sea, que la escuela se exponga a alguna cosa que sucede fuera de la escuela, ¿no? Eso de la exposición, ¿no? Pero esa idea de subjetividad, además de nombrar ese sujeto vulnerable, sensible, abierto, expuesto, etcétera, ¿verdad? Esa idea de subjetividad dice también que no existe la experiencia en general. Es decir, que la experiencia es siempre experiencia de alguien. O dicho de otra manera, perdón, que la experiencia es para cada cual la suya. Que cada cual hace o padece su propia experiencia de un modo singular, particular, irrepetible y único. Es decir, la experiencia es para cada cual la suya. Ese asunto de que la experiencia es para cada cual la suya tiene que ver con un par de cositas que para mí son cada vez más importantes y que vamos a ver cómo les suenan a ustedes, ¿no? Una de ellas es algo de lo que yo estoy cada vez más convencido, que es que
las cosas esenciales de la vida, cada uno las tiene que aprender por sí mismo. Lo cual no significa que las aprenda solo, ¿eh? O sea, uno aprende siempre en relación con las experiencias de los otros, ¿verdad? Pero de alguna forma cada uno lo aprende por sí mismo. Es decir, el saber de experiencia no es un saber abstracto, es un saber singular, es un saber concreto, es algo que uno aprende por sí mismo, aprende por experiencia, digamos, ¿no? Porque a alguno le ha pasado algo, ¿no? Entonces, esa cosa de que uno todo lo que aprende lo aprende por sí mismo. Y esa cosa también de qué complicado es eso de la transmisión del saber de experiencia, ¿no? Esa cosa que la experiencia tiene a veces de autoridad. La gente que ya ha pasado por las cosas se creen con el derecho de decirnos a los que no hemos pasado por ellas lo que tenemos que hacer, porque como ellos ya lo han pasado, como ellos ya han hecho la experiencia, ¿no? Esa especie de pretensión ridícula de los padres, los curas y los pedagogos de todos los tiempos de evitarles a los jóvenes su propia experiencia. Porque como yo ya hice la mía, te lo voy a decir, para que tú te puedas ahorrar la tuya, ¿no? Y eso lo dice Gadamer muy bien. Gadamer, que es uno de los grandes... Ay. Gadamer, que es uno de los grandes teóricos de la experiencia, dice: la experiencia no se le puede ahorrar a nadie, ¿verdad? Porque es para cada cual la suya, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de eso, ¿no? A pesar de que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ese hacer la propia experiencia no es para nada una experiencia solitaria. Es decir, uno aprende de la experiencia de los demás. Uno aprende poniendo en relación su propia experiencia con la experiencia de los demás. Es así, ¿verdad? Entonces yo quería solamente señalar a un tema que para mí es fundamental como tema pedagógico, que es la cuestión de cómo se transmite el saber de experiencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo apuntar hacia el carácter paradójico de esa transmisión del saber de experiencia, ¿no? Yo no sé si voy a decir una tontería, ¿no? Pero en estos proyectos que aquí están convocados, el de elegir la docencia y el de aprender enseñando... Según me han explicado, si digo muchas tonterías me lo corrigen ustedes, ¿no? Es una cosa que funciona como con tutores, ¿no? Como si un docente experimentado tutelase a unos jóvenes inexperimentados que están introduciéndose, ¿verdad?, en un territorio de experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que estos proyectos se sostienen sobre la idea de que uno aprende las cosas por sí mismo, pero uno aprende las cosas en relación a los otros. Es decir, los sujetos inexperimentados necesitamos de los sujetos experimentados no para que nos ahorren la experiencia, sino para que nos ayuden a elaborar la nuestra, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo no soy casi nada de lo que a mi padre le hubiese gustado que yo fuera, ¿no? Pero, sin embargo, mi padre y yo sabemos que gran parte de lo que yo soy se lo debo a mi padre. Y yo creo que el aprendizaje de la experiencia tiene un poco que ver con eso. La experiencia no es algo que se transmita mecánicamente. Cuando mi padre me ha dicho: Jorgito, lo que tienes que hacer es tal cosa, yo, como todo el mundo, pues lo que he hecho es llevarle la contraria, ¿verdad? La experiencia no se transmite mecánicamente, pero sin embargo aprendemos muchísimo de la manera como ponemos nuestra propia experiencia en relación con la experiencia de los demás. Entonces, no sé si eso tiene sentido para ustedes, ¿no? El que puede ser al mismo tiempo que yo no soy lo que mi padre hubiera querido que fuera, sin embargo, casi todo lo que soy tiene que ver con mi padre, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que la relación entre la persona experimentada y la persona inexperta es un poco así. La experiencia nunca se puede transmitir mecánicamente, nadie le puede decir a nadie lo que debe hacer o con lo que se va a encontrar o cómo se debe comportar, ¿verdad? Pero, sin embargo, a veces necesitamos elaborar con alguien nuestra propia experiencia, ¿no? Esas son paradojas, todas ellas, que se derivan de ese principio que yo he enunciado de una forma tan dogmática, ¿no?, tan taxativa. La experiencia es, para cada cual, la suya. Si les he invitado también a colocar la palabra transformación, es porque ese sujeto sensible, vulnerable y abierto, ¿no?, que yo he nombrado como el sujeto de experiencia, es un sujeto fundamentalmente abierto a su propia transformación, es decir, a la transformación de sus ideas, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus representaciones
etcétera, ¿no? De hecho, en la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, ¿verdad? Pero sobre todo hace la experiencia de su propia transformación. De ahí que la experiencia sea algo que nos forma o nos transforma, ¿verdad? De ahí la relación constitutiva que existe entre la idea de experiencia y la idea de formación. De ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la transformación del sujeto de la experiencia, ¿verdad? Yo he dicho a veces, cuando he hablado de la experiencia de la lectura, he dicho a veces que la lectura es experiencia cuando al lector algo le pasa y cuando eso que le pasa le forma o le conforma o le deforma o le transforma, o todos los juegos de palabras que quieran hacer ustedes con la cuestión de la formación, ¿verdad? Por eso, el sujeto de la experiencia es el sujeto de la formación. Es el mismo sujeto, ¿verdad? Porque el resultado subjetivo de la experiencia, el efecto subjetivo de la experiencia, es la transformación del sujeto de la experiencia. Por eso la experiencia nunca se puede resolver en dogmatismo. Hay un uso dogmático de la experiencia que todos ustedes conocen, ¿no? Que es ese de, desde la autoridad de mi experiencia te voy a decir yo a ti, ¿verdad? Como si la experiencia lo que hiciera fuera solidificar a la gente, ¿no? Yo, como ya tengo la experiencia, no me vas a contar nada que yo no sepa, ¿no? ¿Qué me vas a decir que yo no sepa? Que ya estoy de vuelta de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sujeto de la experiencia a veces es un sujeto dogmático, es un sujeto para el cual la experiencia es justamente lo que le protege de tener que estar constantemente transformándose, ¿no? Y yo lo que quería remachar con la idea de transformación es que la experiencia no puede ser dogmática. Es decir, que cuanto más experiencia tiene un sujeto, más abierto está un sujeto a su propia transformación. Es decir, la experiencia es siempre... La experiencia es la experiencia de la propia fragilidad. Es decir, la experiencia es siempre la experiencia de lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo creo, no estoy muy seguro de ello, ¿verdad? Es decir, la experiencia es siempre la experiencia de la fragilidad del sujeto de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, de la apertura a la transformación del sujeto de la experiencia, ¿no? Bueno, vamos ahora con ese pasar, ¿verdad? Circulito en el pasa. La experiencia es lo que nos pasa. Hasta ahora he hablado del lo y he dicho aquello de exterioridad, etcétera, ¿no? Alteridad y así. He hablado del nos y he dicho aquello de reflexividad, subjetividad, transformación, exposición, vulnerabilidad, etcétera. Y ahora me gustaría decir algo sobre ese pasar, ¿no? La experiencia es, en primer lugar, un paso, ¿no? Un pasaje, un recorrido, ¿no? Un trayecto, ¿sí? un movimiento, ¿no? Si la palabra experiencia tiene el ex del exterior, la palabra experiencia tiene también ese per, que es un radical indoeuropeo que tiene que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje, ¿verdad? De hecho, en el español moderno tenemos todavía una palabra muy hermosa que tiene ese per indoeuropeo, ¿no? Que es la palabra pirata. Pirata en griego se dice peirates. Entonces el pirata sería un poco como el sujeto de la travesía, ¿verdad? Sería el sujeto que está siempre en tránsito, el sujeto que no es sedentario, que no tiene ni ley ni amo, que no tiene patria, que no obedece a ninguna bandera, ¿verdad? El sujeto errante, el sujeto nómada, sería el peirates, el pirata, ¿verdad? Entonces, el sujeto de la experiencia tiene algo de pirata en ese sentido, ¿no? Es un sujeto en permanente tránsito, ¿verdad? Porque la experiencia es un paso, es un recorrido, es un pasaje, ¿no? Pero además, ese per tiene también que ver con una dimensión, ¿no? De ese viaje, ¿no? De ese recorrido que es la experiencia, que es una dimensión constitutiva de incertidumbre. Es decir, la experiencia es una aventura, es decir, en el sentido de que es un viaje incierto, es un viaje cuyos resultados no se pueden anticipar, ¿no? Y eso también está en la palabra experiencia, ¿no? Si tuviéramos que improvisar aquí un verbo para la palabra experiencia,
En español tenemos un cierto problema de traducción, ¿verdad? Porque experienciar es feo. Experimentar suena a experimento y a ciencia empírica y por lo tanto tampoco sirve. Los traductores del alemán han usado muchas veces vivenciar, colocando la palabra experiencia cerca de la palabra vida y decir que eso, el sujeto de la experiencia es un sujeto que vivencia las cosas. A mí vivenciar no me gusta porque me suena psicológico, me suena literatura de esa de autoayuda, encuentros de esos de ahora vamos a vivenciar aquí tal cosa y nos vamos a dar todos la mano para vivenciar las energías cósmicas. A mí eso de vivenciar me patina, pero me patina por una cierta sonoridad contemporánea. Pero en cualquier caso hay un problema, no sabemos muy bien qué sería eso de hacer una experiencia como verbo, ¿no? Pero bueno, en latín el verbo es experiri, ¿verdad? Y de ese periri viene la palabra peligro, ¿verdad? El per de peligro es el mismo per de experiencia, ¿no? Por lo tanto, cuando yo les decía que la experiencia tiene una dimensión constitutiva de incertidumbre, quiere decir que la experiencia es constitutivamente peligrosa. Y es peligrosa porque en la experiencia puede pasar lo que no está previsto que pase. Es decir, la experiencia es algo que nos lleva hacia donde no sabemos muy bien lo que es, ¿verdad? Por lo tanto, quería marcar eso, ¿no? La experiencia es un pasar, es un recorrido, ¿no? Es un pasaje, y ese pasaje tiene una dimensión de incertidumbre, tiene una dimensión de riesgo, tiene una dimensión de peligro, tiene una dimensión, etcétera. Pero si la experiencia es lo que nos pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, ¿no? Como una superficie de sensibilidad, ¿verdad? En el que algo pasa y en el que eso que nos pasa deja una huella, una marca, un rastro, un afecto, una herida, ¿no? De ahí que el sujeto de la experiencia no sea, en principio, un sujeto activo, es decir, un agente, sino que sea un sujeto más bien pasional, ¿verdad? O dicho de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se padece. En la experiencia algo me pasa y eso que me pasa es de alguna manera padecido por mí, ¿verdad? El sujeto de la experiencia no es tanto un sujeto activo como un sujeto pasional, como un sujeto receptivo, ¿verdad? Como un sujeto paciente, ¿no? No pasivo, ¿eh? Aquí la dicotomía entre activo y pasivo no nos serviría porque el sujeto de la experiencia no es una pasividad inmóvil, sino que es una especie de pasividad estremecida, es una especie de pasividad pasional, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es aquel que deja que le pasen cosas, es decir, que es capaz de padecer lo que le pasa, ¿no? Voy a poner para, qué sé yo, concretar un poco lo que he ido diciendo hasta aquí sobre la experiencia, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo tomado de la experiencia de la lectura, que durante un tiempo ha sido mi especialidad, y que no es otra cosa que una nota a pie de página de un libro de George Steiner que se llama Lenguaje y Silencio. George Steiner escribió un libro que se llama Lenguaje y Silencio, en el cual habla de la lectura, ¿no? Y del aspecto civilizatorio y cultural de la lectura. Y en un momento dado, Steiner abre una nota a pie en el que dice lo siguiente, ¿no? Dice, quien haya leído La Metamorfosis de Kafka y sea capaz de mirarse impávido al espejo, ese señor es capaz técnicamente de leer letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta. La Metamorfosis de Kafka es ese libro en que Gregorio Samsa se despertó una mañana convertido en escarabajo y ustedes pueden sustituir la Metamorfosis de Kafka por cualquier libro, por cualquier libro que ustedes crean que ha sido fundamental en su propia formación o transformación, ¿no? Entonces la cosa sería, quien haya leído y sea capaz de mirarse impávido al espejo, es decir, se mire al espejo y no note nada, ¿no? Ese tipo es capaz técnicamente de leer letra impresa. Es decir, desde el punto de vista de entendiendo la lectura como comprensión, ese es un sujeto perfectamente alfabetizado, porque comprende lo que lee
y puede responder a las preguntas idiotas que los profesores hacen sobre los libros que leemos, ¿no? Pues cuál es el personaje principal, si el narrador es omnisciente o no sé qué, ¿no? O sea, digamos que ese tipo que es capaz técnicamente de leer letra impresa puede sacar 10 en cualquier examen de literatura sobre Kafka, ¿no? Pero dice Steiner, pero ese tipo es un analfabeto en el único sentido que cuenta. ¿Cuál sería ese sentido? Ese sentido es el de la experiencia, ¿verdad? Sería el lector que comprende lo que lee, pero al que nada le pasa. ¿Verdad? Entonces, me voy a permitir variar un poco esa cita de Steiner, ¿no? Jugar un poco con esa cita de Steiner, ¿no? Y hablar un poco, digo, para ejemplificar lo que estamos hablando. Aquí el texto de Kafka hace de acontecimiento, ¿verdad? Es el ex, ¿verdad? El sujeto que no puede mirarse impávido al espejo es el me, ¿no? Es el sujeto al que algo le pasa, y el pasar de lo que pasa es el sujeto al que algo le pasa, y el pasar de lo que pasa es la huella o la marca que deja la metamorfosis de Kafka en las ideas, en las palabras o en los pensamientos de cualquiera, ¿no? Entonces, permítanme variar un poco eso hablándoles de la lectura como una experiencia de lenguaje y una lectura de pensamiento, y una experiencia de pensamiento, ¿no? Que sería pensar la lectura como una experiencia de lenguaje y pensar la lectura como una experiencia de pensamiento, ¿no? Y eso sería así, a ver si esto les suena a algo, ¿no? Sería así. Cuando yo leo a Kafka, y digo, sustituyan ustedes el libro de Kafka por el que ustedes quieran, cuando yo leo a Kafka, lo importante no es ni lo que Kafka dice, ni lo que yo pueda decir sobre Kafka, sino la manera como en relación con las palabras de Kafka yo soy capaz de transformar o deformar mis propias palabras. Es decir, cómo la lectura de Kafka me ayuda a ser capaz de decir lo que todavía no puedo decir. Por lo tanto, la lectura como experiencia no es ni saber lo que Kafka dice, ni juzgar a Kafka, lo que yo puedo decir sobre Kafka, que estuvo muy influido por Robert Balser, que era un judío de Praga, sino la manera como leyendo las palabras de otro yo soy capaz de formar y de transformar mis propias palabras, ¿no? Si sustituimos palabras por pensamiento, la cosa sonaría así. Cuando yo leo a Kafka o a Platón, lo importante no es ni lo que Kafka piensa, ni lo que yo pueda pensar sobre Kafka, sino la manera como en relación con las ideas de Kafka yo soy capaz de formar o de transformar mis propios pensamientos. Es decir, yo soy capaz de aprender a pensar lo que aún no sé pensar, ¿verdad? Yo creo que en eso está un poco, todas las dimensiones de la experiencia que yo les he comentado antes están un poco ahí, en ese de cuando uno encuentra otra cosa, ¿verdad? Cuando yo leo a Kafka, lo importante no es ni Kafka ni lo que yo pueda decir sobre él, sino la manera como yo me formo o me transformo a mí mismo en relación con aquello que me pasa. Eso sería un poco el resumen de este sentido, ¿no? Bien. Les invito ahora, que ya falta poquito tiempo y yo estoy ya un poco cansado de tanto hablar como hablamos los profesores, a poner 3 palabras más en su hojita de papel que pretenden... Están muy cansados ya. Seguimos un poquito. 3 palabras más que pretenden separar experiencia de experimento. Yo les he dicho que la palabra experiencia en la época moderna está contaminada de 2 cosas que desde mi punto de vista confunden un poco, que está contaminada en primer lugar de empirismo. La palabra experiencia está muy contaminada por las ciencias experimentales, por lo tanto se confunde mucho con experimento, y está contaminada también de pragmatismo. La palabra experiencia se confunde mucho con práctica, ¿verdad? De hecho, en el lenguaje común utilizamos experiencia como sinónimo de práctica. O sea, ¿usted tiene experiencia docente? Sí, sí, yo he trabajado 3 años en tal escuela. Por lo tanto, experiencia es sinónimo de trabajo y de práctica, ¿no? Yo creo que cuando yo he dicho que el sujeto de la experiencia no es un sujeto activo, sino un sujeto pasional, he separado un poquito experiencia de práctica, ¿eh? La experiencia no es la práctica, lo cual no quiere decir que la práctica no pueda ser un lugar de experiencia, ¿eh? Pero la experiencia no es la práctica, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora en los 10 minutos que quedan es tratar de separar experiencia de experimento, y para eso les invito a poner
4 palabras más en su hojita, ¿no? La palabra singularidad, la palabra irrepetibilidad, la palabra pluralidad y la palabra libertad. Si digo que la experiencia es singular, es porque si un experimento, ¿no?, ¿verdad?, idealmente un experimento científico, tiene que significar lo mismo para todas las personas, ¿verdad?, la experiencia es siempre singular, es decir, es para cada cual la suya. Les voy a poner un ejemplo muy obvio, ¿no? Si todos nosotros leemos un poema, el poema que leemos es el mismo, pero la experiencia de la lectura es para cada cual la suya. Es decir, que por un lado podemos decir que todos nosotros hemos leído el mismo poema, pero por otro lado podemos decir que cada uno ha leído un poema distinto, porque la experiencia de la lectura es una experiencia singular. Eso es singularidad, ¿no? La experiencia es siempre singular, es decir, es siempre para cada cual la suya. El principio de singularidad tiene que ver también con el principio de irrepetibilidad. Si un experimento tiene que ser repetible, por definición, un experimento tiene que ser repetible, ¿verdad?, tiene que salir siempre igual, ¿no? La experiencia es, por definición, irrepetible. Les voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Hay un filósofo francés que se llama Emmanuel Levinas, que tiene un libro en el que desarrolla de una forma para mí muy interesante la cuestión de la fecundidad, ¿no? O sea, ¿qué significa eso de tener hijos, ¿no? Eso de que el hombre es un ser, el ser humano, digamos, es un ser fecundo, ¿no? ¿Qué sé yo? Le da vueltas Levinas a eso de la fecundidad. Y entonces en algún momento de ese texto, Levinas dice que todo hijo es, de alguna manera, el primer hijo. Es decir, que uno que tiene 3 hijos no es que haga 3 veces la misma experiencia. Obviamente el tercero no es lo mismo que el primero, porque algo uno ha aprendido, ¿verdad?, de los otros 2, ¿verdad? No es lo mismo, que nazca el tercero que nazca el primero. Pero, sin embargo, la experiencia tiene que tener siempre algo como de primera vez. Una persona no hace 3 veces la experiencia de ser padre o la experiencia de ser madre, sino que tiene 3 experiencias singulares e irrepetibles y nuevas de ser padre o de ser madre. Por lo tanto, la experiencia es, por definición, irrepetible. Tiene siempre algo de sorpresa, tiene siempre algo de primera vez, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del amor, ¿verdad? Todo amor tiene algo de primer amor. Alguien que tenga la suerte de haberse enamorado 7 o 8 veces en la vida, y digo 7 o 8 porque es el número del infinito, ¿no? No hace 7 veces la misma experiencia, lo cual sería el infierno de la repetición, ¿verdad?, sino que en cada caso la experiencia es distinta, ¿verdad? Y por eso cada amor tiene algo de primera vez, ¿no? Tiene algo de epifanía, ¿verdad? Tiene algo de novedad, ¿no? A ese carácter irrepetible que la experiencia tiene, le podíamos llamar lo podíamos nombrar con un par de palabras también. La experiencia, a ver qué le suena a eso. La experiencia tiene siempre algo de sorpresa. La experiencia es sorprendente. En la experiencia algo me sorprende, aunque sea la 7ª vez, ¿verdad? Pero tiene que tener esa dimensión de sorpresa, si no, no es experiencia. Por eso, igual que yo he dicho que si leemos todos un poema, el poema que leemos es el mismo, pero la experiencia de la lectura es en cada caso singular, por eso también nadie lee 2 veces el mismo poema, ¿verdad? Igual que nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie lee 2 veces el mismo poema, porque la segunda vez la experiencia de la lectura es distinta, es decir, tiene algo de primera vez. Sin embargo, con eso, y voy a terminar ya, no quiero decirles que la experiencia tenga que ver con lo extraordinario, ¿no? Que el sujeto de la experiencia sea un sujeto que es un consumidor permanente de novedades, ¿no? ¿Verdad? O sea, que quiere tener siempre la sensación de que está empezando, de que está consumiendo cosas nuevas, ¿no? Esa sensación de primera vez puede acontecer con lo más ordinario del mundo, ¿no? Con lo más cotidiano, con lo más banal, ¿no? Voy a contarles una historia, y con esa historia termino ya, ¿no? Para también transmitirles algo, ¿no?, de esa dimensión de primera vez extraña que la experiencia tiene, ¿no? Hay
Hay un librito muy hermoso de Ray Bradbury que se llama El vino del estío. Ray Bradbury es el autor de las Crónicas marcianas, ¿no? Uno de los clásicos de la ciencia ficción, ¿no? Que cuenta un verano de la infancia de un niño, Tom, en un pueblo del sur de Estados Unidos a finales de los años 20, ¿no? Entonces, cuando comienza el verano, Tom abre un cuaderno y en la página de la izquierda la encabeza con rituales y repeticiones. Y ahí Tom va a escribir lo que se repite cada verano. Si ustedes recuerdan los veranos de su infancia, los veranos de la infancia son fundamentalmente máquinas de repetición. Es decir, están llenos de rituales que se hacen una y otra vez. Cuando fuimos al huerto a coger los tomates, cuando celebramos el cumpleaños de la abuela, cuando íbamos a bañarnos al río, ¿verdad? La infancia, los veranos de la infancia están atravesados de rituales, ¿no? Y entonces la página de la derecha, Tom la encabeza con la palabra descubrimientos. Y ahí va a poner lo que descubre. Entonces un día Tom sale de madrugada con su abuelo a recoger algún tipo de fruta silvestre en el campo. Y qué sé yo, siente de una forma muy particular esa sensación que a veces tenemos esa sensación como de sentirse vivo, esa sensación como de, ¿verdad? Esa sensación tan corporal, ¿eh? de sentirse vivo. Y entonces Tom, en la página de descubrimientos, escribe, estoy vivo. Su hermano Douglas le dice, pero Tom, eso ya lo sabías. Y Tom dice, sí, pero es que hoy me he dado cuenta. La experiencia tiene mucho que ver con ese darse cuenta. Yo creo que lo que uno aprende en la experiencia no son cosas demasiado extraordinarias. Muchas de las cosas que aprendemos en la experiencia son cosas que ya sabíamos. Ya sabíamos que los padres se mueren, que los hijos se van de casa, que algunos días uno tiene esa extraña sensación de estar vivo. Todo eso ya lo sabemos. Pero algún día nos damos cuenta. Es decir, algún día tenemos que elaborar el significado singular e irrepetible de eso que ya sabíamos, y yo creo que los artistas son esos seres privilegiados que tienen la capacidad de hacer eso comunicable, ¿verdad? O sea, esa experiencia banal de estoy vivo, que todos nosotros lo sabemos, pero algunas veces nos damos cuenta, ¿verdad? Hay personas que son capaces de hacerla comunicable. Entonces, a mí me pareció muy hermoso que la segunda cosa que Tom escribe en su página de descubrimientos es amanece. Uno ya sabe que amanece, pero es que hoy me he dado cuenta, ¿verdad? Es decir, el acontecimiento del amanecer, algunos días tiene algo como de primera vez, algunos días tiene algo como de sorpresa. Hoy me ha sorprendido que amanezca, ¿verdad? Hoy he sentido el milagro del amanecer, ¿no? A pesar de que es algo que ya sé que todos los días amanece, ¿verdad? Por eso les decía que esa dimensión de sorpresa, de novedad, de primera vez que la experiencia tiene, no hay que relacionarla con lo novedoso en el sentido más trivial, ¿eh? O sea, que tenemos que estar siempre consumiendo novedades a la última, no fijándonos en ninguna rutina, esa cosa un poco moderna de que estamos todos obligados a cambiar constantemente y así, ¿eh? O sea, esa dimensión de irrepetibilidad se da en las cosas más banales y más cotidianas, o sea, tan banales y tan cotidianas como que amanece, ¿no? Por lo tanto, tenemos singularidad, la experiencia es siempre singular, tenemos irrepetibilidad, ¿no? La experiencia es siempre irrepetible, y luego les había dicho pluralidad. Lo de la pluralidad tiene cierto interés porque ¿cuál es el plural de singular? Plural. Y el singular de plural es singular. Entonces la experiencia, yo creo que no se deja nombrar desde esa especie de dicotomía para mí tonta, ¿no? O que vale en otros ámbitos, de lo individual y lo colectivo, lo propio y lo común, lo general y lo particular, sino que se deja capturar por esa especie de tensión entre lo singular y lo plural. Porque una suma de singularidades, ¿qué es? Plural. ¿Verdad? Entonces, algo que es singular, ¿verdad? Cuando hay una serie de singularidades, lo que una serie de singularidades produce es una pluralidad. Por tanto, una comunidad
de lectores, por ejemplo, ¿verdad? La comunidad de los que hemos leído a Nietzsche o la comunidad de los que nos gusta Antonio Gamoneda, si es una comunidad de experiencia, es por definición una comunidad plural. ¿Y qué es una comunidad plural? Una comunidad plural es aquella que no se define por lo que los individuos tienen en común, sino que lo que tienen en común no es otra cosa que el espacio en el que despliegan sus diferencias. Por eso, una comunidad plural se nutre justamente de la diferencia, se nutre justamente de la pluralidad. Si no fuera porque hay pluralidad, las comunidades serían siempre infernales, serían siempre máquinas de repetición, serían máquinas de consenso, ¿verdad? Por eso tiene algo que ver también con la vida y con el nacimiento, ¿no? Les voy a decir, una vez escribí un artículo de lo que ahora lo único que me gusta es el título, ¿no? Y el título era 1 más 1 igual a otro, meditaciones sobre la fecundidad. Y trataba de elaborar alguna idea de Levinas sobre la fecundidad, cuando Levinas dice que para que uno nazca hacen falta por lo menos 2. Hasta ahora, ¿no? Ahora ya podemos producir clones, ¿verdad? Podemos producir 1 igual a 1, igual a 1, igual a 1, igual a 1, igual a 1. Pero hasta ahora el milagro del nacimiento tiene que ver con la pluralidad. Es decir, uno nace siempre en un mundo plural, en un mundo que ya es en sí mismo plural, ¿verdad? Solo 1 más 1 da lugar a otro. No es 1 más 1 igual a 2, sino 1 más 1 igual a otro. Para que algo otro nazca hacen falta por lo menos 2. Por eso a mí me molesta a veces esa cosa que a veces pasa también mucho en el campo pedagógico, de que hay que conseguir unanimidades, ¿no? O sea, hace falta que papá y mamá estén siempre de acuerdo en todo. Entonces, si no están de acuerdo, hay que esperar a que el niño se vaya a la cama para mediar nuestras diferencias y al día siguiente todos a una, ¿no? Como si tuviéramos miedo a que los niños descubrieran que el mundo es plural y que el papá es papá y la mamá es mamá y el vecino es vecino y la tía trata de otra manera y cada uno es de su padre y cada uno es de su madre. Entonces parece que tenemos horror a que los niños descubran la condición plural del mundo, ¿no? Y por eso esa cosa también extraña de que la escuela y la familia tienen que ir a una, ¿no? ¿Verdad? No sea que los niños descubran que las cosas no van siempre a una, ¿eh? Y que una cosa es la regla del padre y otra cosa es la regla de la escuela y otra cosa es la regla del abuelo y otra cosa es la regla del tío, ¿no? Esa especie de necesidad como de coordinar, ¿no? Que todos los profesores tengan como una postura común. Dice uno, ¿qué? Yo creo en eso, ¿eh? O sea, creo que es necesario tener posturas comunes. Pero ¿por qué siempre se enfatiza lo común? ¿Por qué nos da tanto miedo vivir en un mundo plural? Y nos da tanto miedo recibir a los niños en un mundo plural. En un mundo en el que la escuela es una cosa, la casa es otra cosa, la casa del tío es otra cosa, la casa de la mamá va de una manera, la casa del papá va de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la condición esa de la pluralidad tiene también que ver un poco con la alteridad, tiene que también ver un poco con el nacimiento. Los seres humanos nacen, por definición, a un mundo plural. Si no, no habría nacimiento, habría otra cosa, habría clonación. Solamente hay nacimiento y hay novedad porque los seres humanos nacen en un mundo plural, ¿no? Y la última palabra que les había puesto es la palabra libertad, que tiene que ver con esa dimensión de incertidumbre de la experiencia, ¿no? Si la experiencia es incierta, la experiencia es libre. El sentido de la palabra libertad aquí es un poco raro, porque la palabra libertad es una palabra muy fea. Bueno, es una palabra muy fea porque es una palabra muy manipulada, una palabra muy, qué sé yo, muy retórica, ¿no? Una palabra eso, muy manipulada, ¿no? Entonces es muy complicado darle un sentido medio, qué sé yo, en el que uno se pueda sentir un poco a gusto con la palabra libertad. Es muy demagógica, ¿no? Eso lo decía el poeta usted, ¿no? Lo decía Hellman, me parece que en Exilios, ¿no? Decía Hellman, no soñamos otros mundos que el de la libertad, pero la palabra libertad no la palabreamos porque sabemos hace mucha muerte que lo importante no es hablar de la claridad, sino hablar claro, no es hablar del amor, sino hablar enamorado, no es hablar de la libertad, sino hablar libre, ¿no? O sea, no porque uno use mucho la palabra libertad es más libre, ni porque uno use mucho la palabra crítica es más crítico, ¿no? Hay un chiste en España que se decía, que un padre le decía a su hijo, no digas tanto la palabra democracia que se te va a notar que eres un fascista, ¿no? Es decir, no por mucho decir la palabra democracia uno es más demócrata, ni por mucho decirla al revés, ¿no? Cuando uno dice demasiado la palabra amor, algo hay que empezar a sospechar, ¿no? ¿Verdad? Lo importante no es hablar de amor, sino hablar enamorado, ¿no? ¿Verdad? Es otra cosa, ¿no?
Entonces, la cuestión es que la palabra libertad es eso, ¿no? Hablar de la libertad es como complicado, sin embargo, hablar libre es algo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces la palabra libertad se ha asociado siempre demasiadas veces a la voluntad. Es decir, es libre el sujeto que es capaz de hacer su propia voluntad. El sujeto cuya voluntad no depende de la voluntad de ningún otro, ¿verdad? O sea, la emancipación de la mujer es cuando las mujeres pues ya no dependen de la tutela del marido. La emancipación de los pueblos coloniales es cuando los pueblos coloniales no dependen de la tutela de la fuerza colonial, ¿verdad? Entonces la palabra libertad está siempre asociada a la voluntad. Es libre aquel que puede hacer su propia voluntad. Y esa sonoridad de la palabra libertad nos sirve para experiencia, porque el sujeto de la experiencia no es el sujeto de la voluntad. Es otra cosa, no es el sujeto de la voluntad. Aquí la palabra experiencia tiene que sonar aquello imprevisible. Es decir, es libre aquello que no se sabe lo que es. Algo es libre cuando no se sabe lo que va a pasar. La libertad tiene que ver con la interrupción de los automatismos, ¿no? Es decir, la libertad tiene que ver con que yo no tengo la certeza de que mañana será igual que hoy. O sea, yo me siento libre cuando no tengo la certeza de que mañana será igual que hoy. Cuando yo sé que mañana será igual que hoy y que pasado mañana será igual que mañana y que el día siguiente será igual y el día siguiente será igual y el día siguiente será igual, yo siento como una especie de ahogo, ¿verdad? Una especie de cosa como medio agobiante. Y uno necesita como pum, como romper algo y abrir un poco espacio. Porque los seres humanos nos sentimos libres no solo porque hacemos lo que queremos, ¿no? O no fundamentalmente porque hacemos lo que queremos, sino porque a veces tenemos la sensación de que tal vez pueda pasar lo que no sabemos, ¿verdad? De que tal vez pueda venir lo que no sabemos lo que es, ¿no? Entonces la palabra la experiencia es libre porque la experiencia tiene esa dimensión de imprevisibilidad. Por lo tanto, cuando la gente sensata, como los curas, los padres, los psicólogos y así, intentan proteger a los jóvenes de los peligros de la experiencia, lo que hacen es siempre intentar evitar que pase lo que no está previsto que pase, intentar asegurar que los resultados de la experiencia sean los que están previstos, etcétera, ¿no? Y en la misma medida en que le quitamos a la experiencia su dimensión de libertad, su dimensión de incertidumbre, le quitamos a la experiencia su dimensión de experiencia, porque la experiencia o es libre o no es. Es decir, o es imprevisible o no es, ¿no? Ya, ¿o qué? Acabamos con la palabra libertad, qué sé yo, para hacer un poco así una cosa así medio retórica y dogmática y tal. Pues venga, va, muchas gracias. A la tarde seguimos conversando. Gracias, gracias, gracias.